Bienvenidos mis entrañables alumnos del cuarto año de secundaria del prestigioso Colegio Alexander von Humboldt de la ciudad de Pisco. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor de literatura. Hoy día vamos a hablar sobre el siglo de oro español, sobre el siglo de oro de la literatura española. Precisamente aquí en esta portada podemos ver a algunos de los más importantes escritores que nutrieron el siglo de oro, el denominado siglo de oro español, entre ellos Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. El contexto en que se ambienta el siglo de oro español. Debo aclarar que el siglo de oro español es una época o es la época de mayor importancia en cuanto al florecimiento de la literatura española. Este siglo de oro se vincula con dos movimientos artísticos, con dos corrientes artísticas, con el Renacimiento, que se dio en el siglo XVI, y con el Barroco del siglo XVII. Algunos contextos fundamentales. El descubrimiento de América significó para España el fortalecimiento económico. La reconquista española, sí. Los árabes, estos que invadieron España el año 711, finalmente fueron echados, fueron derrotados el año 1492. Esta épica gesta militar se conoce como la Reconquista. La primera gramática del castellano. Este libro fue publicado el año 1492 por Antonio Nebrija. Y este libro significó, pues, vamos a decir, la consagración del idioma castellano como un idioma de alta envergadura en esa Europa, en aquella época en que el latín tenía, vamos a decir, la exclusividad de lengua de la cultura, lengua de la literatura, lengua de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, el castellano empieza a tener importancia mayor en el ámbito cultural. Y el matrimonio de los reyes católicos de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla significó para España la unión política. Y claro, la influencia cultural italiana fue determinante porque Italia es la cuna del Renacimiento. La poesía del siglo de oro español desde luego se vincula con el Renacimiento y el Barroco. En lo que respecta al Renacimiento aparece la primera gran escuela poética española, la denominada Escuela Italiana, cuyo representante fue Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega estuvo un tiempo en Italia y bebió de las fuentes originales de los poetas italianos. Para ser más preciso, se influenció de Francesco Petrarca, estudió su Cancionero, que es la obra más importante de Francesco Petrarca. Trajo estas innovaciones poéticas italianas a España y pues significó para España la renovación de la poesía, esa oxigenación de la poesía italiana. Trajo muchas técnicas, muchas estrofas desde Italia.
A Garcilaso de la Vega se le conoció entonces como el Petrarca español debido a la gran influencia que recibió de Francesco Petrarca. De la escuela italiana derivan dos escuelas renacentistas también. La escuela sevillana, liderada por Fernando de Herrera, conocido como el Divino. Y claro, la escuela salmantina de Fray Luis de León, conocido como el Horacio español. Recordemos que Fray Luis de León hizo florecer el tópico Beatus Ille. Este tópico que fue creación del poeta latino Horacio. Se me viene a la memoria algunas estrofas de esta gran obra de Fray Luis de León que es Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Desde luego que esta senda encantada, esta senda maravillosa es el campo. Esa es la idea, ese es el tópico que expone Fray Luis de León. Adorar, ensalzar la vida campestre. De estas dos escuelas renacentistas, de la escuela sevillana y de la escuela salmantina, derivan dos escuelas barrocas. La escuela culterana, que perteneció a Luis de Góngora y Argote, conocido como el ángel de la luz y príncipe de las tinieblas, y Francisco de Quevedo y Villega, representante de la escuela conceptista, conocido como el Juvenal español. Las características, vamos a decir, del Renacimiento y del Barroco, las diferencias en todo caso, características de ambas escuelas literarias y las diferencias se exponen en este cuadro. Mientras el Renacimiento se dio en el siglo XVI específicamente, el Barroco se ambientó más precisamente en el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Mientras el Renacimiento significa el auge y bonanza económica en España, precisamente, el Barroco determinó o se ambientó con la decadencia y la crisis. El Renacimiento es el rechazo del espíritu medieval, mientras el Barroco expresa otra vez una conexión con los aspectos medievales. Mientras el Renacimiento significa el antropocentrismo en contra del teocentrismo medieval, el Barroco vuelve otra vez los ojos al teocentrismo, es decir, a ver otra vez a Dios como centro de la preocupación del hombre. El Renacimiento se relaciona con el racionalismo y el Barroco más bien abandona el racionalismo. Una vez más tiene cierta conexión con la cosmovisión medieval. El Renacimiento se relaciona con el idealismo, con el optimismo. El Barroco más bien se vincula con el desengaño y el pesimismo. El Renacimiento significa el amor a la vida y la naturaleza. El Barroco más bien expone una concepción negativa de la vida y del mundo, como ya decía, un pesimismo marcado. El Renacimiento muestra un lenguaje natural, sencillo, conciso y elegante. El Barroco más bien muestra un lenguaje artificioso, retorcido, lleno de adornos, lleno de artilugios, lleno de figuras retóricas que hacen pues un lenguaje ciertamente cargado, recargado y complicado. Eso es el Barroco. Descripciones concisas muestra el Renacimiento, y en el Barroco existe el apego por las exageraciones y los antagonismos, personajes y temas antagónicos, marcadamente antagónicos. Garcilaso de la Vega, el más importante poeta del Renacimiento español, amigo personal del emperador Carlos I, su musa inspiradora, una especie de su donna angelicata, diríamos pues, según la percepción italiana, sería Isabel Freire. Introdujo los versos en decasílabos y los sonetos, que son o que hizo triunfar
Francesco Petrarca en El Cancionero. Es, como ya decía, el verdadero renovador de la poesía de su tiempo. Su obra, un detalle muy importante, Garcilaso de la Vega en vida no publicó ninguna obra. Su obra fue publicada 7 años después de su muerte por Boscán, por su amigo Boscán, Juan de Boscán. Él publicó sus obras. Estas son sus obras. Desde luego es bastante, vamos a decir, escasa la producción de Garcilaso de la Vega. Claro, pues vivió también poquísimo tiempo, 33 años. Aquí vemos la obra de Garcilaso de la Vega: 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 5 canciones. No se refiere a las canciones que hoy día conocemos, así como las canciones musicales, sino más bien a las canciones líricas, que son una especie lírica, una especie de poesía, y 38 sonetos. Esa es toda la producción de Garcilaso de la Vega. El teatro del siglo español. Los orígenes del teatro del siglo español se vinculan con los autos sacramentales. ¿Y qué fueron los autos sacramentales? Las puestas en escena de algunos pasajes de la Biblia. Lope de Rueda es uno de los principales, vamos a decir, gestores del teatro español. Es uno de los primeros actores, dice, profesionales españoles. Además fue un dramaturgo de gran versatilidad que escribió comedias, farsas y pasos. Los pasos son lo que hoy día conocemos como los entremeses. Algunas de las obras de Lope de Rueda, Las aceitunas y otros pasos, o sea, otros entremeses. Y, bueno, 3 obras más de Lope de Vega. Perdón, de Lope de Rueda. Lope de Rueda. Lope de Vega, él fue el más importante dramaturgo español, alumnos conocido como el Fénix de los Ingenios, el poeta del cielo y de la tierra, y como Cervantes lo conoció, el monstruo de la naturaleza. Lope de Vega, el más importante escritor español de su tiempo, creador del teatro español. El teatro con él se convierte en un fenómeno de masas. Es uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Es decir, no existe en el mundo otro autor con tan vasta, con tan, vamos a decir, producción más extrema. Produjo miles de obras. Tuvo una vida muy azarosa. Entre sus obras vamos a tener El arte nuevo de hacer comedias. Esta obra es determinante. ¿Por qué? Porque en esta obra él muestra la poética de su tiempo, muestra la poética del teatro que él, vamos a decir, que él crea. Esta obra es para el Renacimiento español como la poética de Aristóteles en el siglo de oro griego, en el siglo de Pericles. Es como la epístola o los pisones de, eh, de Horacio en la literatura latina. Entonces, el arte nuevo de hacer comedias significa la poética de su tiempo. 303.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y 1.800 comedias. Increíble, el gran Lope de Vega. Tuvo tanta fanaticada en todo el mundo que en el Perú no fue la excepción. Hubo una poetisa en esa época, estamos en la colonia, lógicamente, en el Perú, llamada Amárilis. Bueno, ella se hizo llamar Amárilis. Estudios posteriores determinan que su nombre sería María Rojas Igaray y fue huanuqueña. Esta poetisa escribió las famosas epístolas a Belardo. ¿Quién sería Belardo? Lope de Vega. Es el nombre poético que Amárilis usa para Lope de Vega. Este es un muy buen dato. Lope de Vega publica las epístolas a Belardo. Va a publicarlas en su libro La Filomena.
algunas obras de Lope de Vega. Algunas obras, acá tienen, hacen una pausa y pues pueden ver a las principales obras de Lope de Vega. Fuente Ovejuna es probablemente el drama más importante de Lope de Vega. Pertenece al género dramático y la especie es drama, o también conocido como tragicomedia. ¿Qué es el drama o trágico? Es la mezcla del drama, perdón, es la mezcla de la tragedia y de la comedia. Número de actos, 3. Esta es creación de Lope de Vega. Las obras dramáticas de su tiempo, bueno, las tragedias, las comedias de su tiempo, estaban integradas por 5 actos. Él estampa su sello con los 3 actos. El tema de Fuente Ovejuna es el honor villano. Villanos son los campesinos, los habitantes de la villa. Pertenece al teatro popular, basado en hechos históricos. Alumnos, la obra se ambienta en Fuenteovejuna, en la villa de Fuenteovejuna. Entre los planos de la intrahistoria vamos a encontrar que en este momento se disputan 2 castas al trono de Castilla. ¿Y quiénes son? Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Ellas se disputan el trono de Castilla. Este personaje grotesco y abominable, conocido como Fernán Gómez de Guzmán, es el comendador de Fuenteovejuna. Es un hombre lascivo, cruel. Cada vez que este tipo está triste, intenta abusar de una mujer. Y si está alegre, también. Los fines de semana intenta hacer lo mismo. Y durante los demás días también. Este es un ser, como ya decía, demasiado lujurioso, libidinoso, psicalíptico. Es un enfermo, es un maníaco. Este pertenecía al ejército de Juana la Beltraneja y precisamente viene a Fuenteovejuna después de un ligero triunfo, una batalla del ejército de Juana la Beltraneja. Está muy alegre Fernán Gómez de Guzmán. ¿Y cómo quiere celebrar su alegría? Violando a Laurencia. Intenta violar a Laurencia, la campesina que caminaba sola por el campo. Afortunadamente, Frondoso, el muchacho que pretende enamorar a Laurencia, protege a su dama. Saca su espada y amenaza a Fernán Gómez de Guzmán. Este huye, pero jurando vengarse tanto de Frondoso como Laurencia. Así fue. Laurencia considera que Frondoso, claro, no es lo mejor que ella hubiese querido tener, pero bueno, ¿qué puede hacer? La vida no es perfecta. Así es que conversa con su padre, el alcalde Esteban, y decide casarse con Frondoso. Sí, arreglan la boda. Ahí está. Determinan casarse. El día del matrimonio entre Laurencia y Frondoso, nos enteramos que el ejército de Juana la Beltraneja finalmente fue derrotado y logra el trono de Castilla Isabel la Católica. Alumnos, el terrible Fernán Gómez de Guzmán y su decepción vienen a Fuenteovejuna. ¿Y sabes qué hace el desgraciado? El día de la boda de Laurencia va a violarla. Laurencia enardecida viene y cuenta lo que ha pasado a todos y pide que sean las mujeres las que se vengan de este cruel hombre. Y los hombres al ver pues al ver la furia de Laurencia y de las mujeres de Fuenteovejuna, deciden matar al comendador. Asesinan al comendador y empiezan a venir las pesquisas judiciales para saber quién fue el autor o quién fue el matador del comendador. Cuando los jueces preguntaban quién mató al comendador, cada una de las personas decía
Fuente Ovejuna, señor. ¿Pero quién es Fuente Ovejuna?, preguntan los jueces. Todos a una, señor. Y seguían, pues. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. Finalmente viene el rey y la reina a Fuente Ovejuna y preguntan: ¿quién mató al comendador? Y ya sabes, todos. Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. Alumnos, finalmente la villa de Fuente Ovejuna obtiene el perdón de los reyes. Y con esto termina la obra Fuente Ovejuna, cuyo tema es entonces el honor villano. Pedro Calderón de la Barca. Bueno, Pedro Calderón de la Barca fue el más importante poeta de la Contrarreforma. Más que poeta propiamente dicho, fue un dramaturgo de la Contrarreforma. Su teatro fue mucho más filosófico, mucho más erudito que el de Lope de Vega. Sin embargo, pues la fama mayor la tendría Lope de Vega. Algunas de las obras de Pedro Calderón de la Barca. Y la obra más importante es La vida es sueño, que pertenece al género dramático. Es una lengua bastante culta, la especie es drama, el estilo es filosófico, presenta 3 jornadas y el tema central sería la existencia humana entre la vida y el sueño. Entre los personajes vamos a tener Basilio, el rey Basilio, el príncipe Segismundo, quien vive pues encarcelado en una torre secreta, Rosaura, Astolfo, Clotaldo, Clarín y Estrella. Los demás personajes. Alumnos, eso fue todo por hoy.